Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Muchas gracias, dice el profesor Fortó. Señor presidente, señoras y señores jueces, es para mí un honor y un privilegio, una vez más, comparecer ante esta corte, y es un verdadero placer para mí hacerlo hoy en nombre de Bolivia. Señor presidente, en su solicitud de incoación de un procedimiento, Bolivia ha indicado que fundamenta la competencia de esta corte en el Pacto de Bogotá. Es por ello lógico que examinemos las disposiciones de dicho pacto para determinar si la Corte tiene competencia o no en este asunto. Todo el mundo sabe que el sistema jurisdiccional establecido por el Pacto de Bogotá concede una competencia importantísima a esta Corte. En virtud del artículo 31 de dicho pacto, la Corte tiene competencia en toda cuestión relacionada con el derecho internacional, incluyendo aquellos asuntos que supongan la contravención o el no respeto de una obligación internacional. A esa competencia, en principio, que es una cuestión de principio, el pacto presenta algunas excepciones, entre las que está el artículo 6, que en sí constituye el fundamento de la objeción presentada por Chile. En el fallo de 2007, en el asunto Nicaragua contra Colombia, la Corte definió, en términos muy claros, cuál es la norma que ha de aplicarse para determinar si la Corte tiene competencia sobre el fundamentarse en las disposiciones del artículo 31 o si no tiene competencia en función de lo que dispone el artículo 6. Según la Corte, conviene en uno o en otro caso determinar cuáles son, y cito, las cuestiones que constituyen el objeto del diferendo que opone a las partes, que enfrenta a las partes. En su fallo de 2007, la Corte especificó cuál es el vínculo que relaciona los artículos 31 y 6 del pacto. Para que corresponda aplicar la excepción enumerada en el artículo 6, debe, dijo la Corte, y cito, que las cuestiones planteadas ante la misma por la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Pacto de Bogotá, hayan sido ya zanjadas a través de una de las vías expuestas en el artículo 6 del Pacto. Fin de cita. Es decir, que la referencia para aplicar tanto el artículo 31 como el artículo 6 son en definitiva las cuestiones que presenta ante la Corte el Estado demandante, el Estado solicitante. A la luz de la norma establecida de esa manera por la Corte en 2007, no cabe duda alguna de que la objeción preliminar planteada por Chile debe rechazarse. En el caso concreto, en efecto, las cuestiones presentadas por Bolivia con arreglo al artículo 31 del pacto consisten, en definitiva, en que la Corte constate que, en paralelo o paralelamente al Tratado de 1904, Chile asumió el compromiso a través de una serie de acuerdos y de promesas unilaterales a negociar, en beneficio de Bolivia, el acceso con soberanía, el acceso soberano al mar, y a constatar que Chile no ha respetado ese compromiso de negociar. Queda manifiesto que esas cuestiones, es decir, la existencia del compromiso de negociar, que había sido asumida en paralelo al Tratado de 1904, y la contravención de dicho compromiso no habían quedado dirimidas ni lo han sido aún por el Tratado de 1904. El Tratado de 1904 evidentemente no obstaba a que las partes, y esto lo hicieron de hecho, que las partes asumiesen compromisos de otra naturaleza o por otras vías con vistas a permitir que Bolivia obtuviese el acceso soberano al mar. Y es precisamente porque la obligación de negociar que pesa sobre Chile emana de compromisos distintos, separados, que están aparte del Tratado de 1904,
que ustedes, señoras y señores jueces, tendrán que leer y releer el Tratado de 1904 una y otra vez, como pide Chile, que lo hagan permanentemente, y por más que lo hagan, no encontrarán absolutamente nada que permita dar respuesta a la solicitud de Bolivia. Por definición, el Tratado firmado en 1904 nada dice de los compromisos asumidos por Chile, aparte de dicho tratado. Y esta es la razón clarísima por la que el Tratado de 1904 sencillamente es una cuestión que queda fuera o aparte del ámbito y de la temática que estamos tratando en esta causa, y que por ello no puede obstar a que la Corte ejerza sus competencias en este caso. Para evadir o para escapar a esta conclusión, que es la única posible, Chile se ha esforzado en crear dificultades de interpretación y crear confusiones. En primer lugar, ha actuado como si nada existiese en el mundo aparte que el Tratado de 1904. En sus conclusiones generales del lunes pasado, el profesor Dupuy ha resumido la línea de defensa que presenta Chile respecto de la solicitud de Bolivia en los siguientes términos. Según Chile, y cito, hay un solo tratado que vincula ambas partes. Se trata del Tratado del 20 de octubre de 1904. Fin de cita. Y sobre la base de dicho postulado, dicho planteamiento, según el cual no habría ningún otro instrumento que vinculase a Chile y a Bolivia, que Chile llega a la conclusión de que todo habría quedado zanjado a través de dicho tratado y que en consecuencia la Corte de ninguna manera podría entender o conocer del caso de Bolivia. Ya ve usted, señor presidente, es un precioso ejemplo de razonamiento circular, por así decirlo, ya que todo habría quedado dirimido a través del Tratado de 1904, ya que, nos dice Chile, no habría habido ningún otro acuerdo. Hay solo un acuerdo, así que claro, tiene que haberlo zanjado todo. Una resolución, una respuesta tan esquiva deja claro que pretende eludir los propios términos de la solicitud de Bolivia, que consiste precisamente en hacer reconocer que existe, aparte y en paralelo al Tratado de 1904, el compromiso de negociar que ha asumido Chile para con Bolivia. El equipo judicial de Chile hacen el siguiente planteamiento, que tiene sus contradicciones. Por un lado, Chile recomendó el lunes que no contemplasen la solicitud de Bolivia en un vacío, pero por otra parte, Chile ha querido de alguna manera aislar totalmente esta solicitud, haciendo caso omiso del silencio del que hace gala en repetidas ocasiones y durante muchos decenios, ya que durante ese periodo había repetido una y otra vez que el acceso soberano al mar era una cuestión que había quedado a un pendiente de resolución desde 1904 y que esa cuestión debería dirimirse con independencia del Tratado de 1904. Chile nada ha dicho tampoco sobre el hecho de que se comprometió en diversas oportunidades a través de acuerdos bilaterales y promesas unilaterales negociar el acceso soberano al mar. Mi colega y amigo Sam Wordsworth fue el único abogado de Chile que mencionó brevísimamente lo que en definitiva es el quid del asunto que tenemos entre manos. Es decir, el compromiso de negociar asumido contractualmente por Chile en paralelo al Tratado de 1904. Todo el fondo de su argumentación se basó en mantener que dichos compromisos o acuerdos de negociación no son pertinentes en la causa actual, ya que se refería a una cuestión, el acceso soberano al mar, que en sí el Tratado de 1904 ya habría dirimido. Ya ven, una vez más, un ejemplo maravilloso de non sequitur. Si Chile se comprometió efectivamente para con Bolivia a negociar acceso soberano al mar, como lo alega Bolivia en su solicitud, ¿cómo podría afirmarse a la vez que la cuestión del acceso soberano al mar habría ya quedado dirimido en el Tratado de 1904? Para nosotros es un contrasentido, contradicción de los propios términos en los que se plantea la cuestión. La existencia del compromiso de negociar demuestra muy por el contrario que Bolivia y Chile consideraron que esta cuestión del acceso soberano al mar no había quedado determinado, ya zanjado a través del Tratado de 1904, sino una vez más, ¿por qué comprometerse a seguir negociando sobre este particular?
La segunda estrategia de Chile ha consistido en deformar de alguna manera la solicitud de Bolivia, presentándolo como un intento de volver a poner en tela de juicio y a título unilateral el Tratado de 1904. Este ha sido de alguna manera el leitmotiv de todos los alegatos de Chile. El agente de Chile ha denunciado estos intentos supuestamente unilaterales por parte de Bolivia que pretendían poner en tela de juicio el Tratado de 1904. La profesora Pinto señaló la idea de que Bolivia querría, y cito, volver a abrir de forma unilateral, fin de cito, una cuestión ya decidida. Sir Daniel habló del intento unilateral de dejar en nada el Tratado de 1904. Esta es una deformación tan radical como inaceptable de la solicitud de Bolivia, que nada de eso contiene. Chile hace todo lo posible para intentar demostrar que una solicitud, que unas demandas, digamos, que no figuran en la solicitud boliviana, escapan a la competencia de esta Corte. Con independencia de lo que pueda pensarse de dicha alegación, nada tiene que ver con la única cuestión que deben ustedes tratar, señoras y señores miembros de la Corte, es decir, si la solicitud de Bolivia y no otras cosas son o no son competencia de esta Corte. Con el fin de disipar estas nubes de confusión que ha creado Chile artificialmente, es importante entonces presentar una vez más cuál es el objeto preciso de la solicitud de Bolivia, y es a esta cuestión que mi intervención de esta mañana se va a dedicar. La solicitud de Bolivia, señor presidente, es clara consecuencia de la solicitud de incoación de procedimiento por parte de Bolivia. Tienen los extractos correspondientes en su carpeta, en el número 1. En la primera sección de la solicitud se hace referencia a la definición del objeto del diferendo. Allí Bolivia indicó que esta solicitud se refiere a un diferendo que opone al Estado Plurinacional de Bolivia a la República de Chile. Y la República de Chile, digo, respecto de la obligación de Chile de negociar de buena fe y en forma efectiva con Bolivia, con vistas a lograr llegar a un acuerdo por el que se le brinde a Bolivia acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. El objeto de este diferendo está en, por un lado, A, la existencia de dicha obligación; por otra parte, B, que esta obligación no ha sido respetada por Chile; y, en tercer lugar, C, la obligación de Chile de atenerse a dicho compromiso. En la cuarta sección de la solicitud, en la que se presentan los fundamentos jurídicos de la solicitud, Bolivia precisó, y cito, que los hechos enumerados anteriormente, en la sección 3 de la solicitud, demuestran que, más allá de las obligaciones generales que le impone el derecho internacional, Chile se ha comprometido, en particular a través de los acuerdos, diversos acuerdos, de su práctica diplomática y de una serie de declaraciones que han emanado de sus más altos representantes, a negociar con el fin de que se ofrezca a Bolivia acceso soberano al mar. Chile no se ha atenido a dicha obligación y además la pone en tela de juicio. Con ello termina la cita. Dans le chapitre 2 de son mémoire, la Bolivie a présenté plus en détail les différents engagements, déclarations et conduites du Chili qui ont donné naissance à cet engagement de négocier en vue d'assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer. Excusez-moi, monsieur le professeur, je vous interromps. J'ai l'impression que la traduction vers l'anglais de vos propos est interrompue. Nous ne l'entendons pas, en tout cas, moi je ne l'entends pas dans mes oreillettes. Est-ce qu'on pourrait réparer cela? ¿Sería posible subsanar esta situación? Sí, ya está. Bien.
Discúlpeme, dice el presidente, de haberle interrumpido. Puede volver a tomar la palabra. En el capítulo 2 de su memorial decía: Bolivia presentó en mayor detalle los distintos compromisos, declaraciones y conductas de Chile que dieron lugar a este compromiso de negociación destinado a garantizar a Bolivia un acceso soberano al mar. Bolivia recalcó en particular que estos compromisos y estas promesas fueron hechas por los más altos representantes del Estado de Chile, que tomaron la forma de compromisos bilaterales y promesas unilaterales, en ocasión en particular, y para solamente tomar algunos ejemplos, de un intercambio de notas de 1950, de la Declaración Común de Charaña, de 8 de febrero de 1975, de la nota del ministro de Asuntos Exteriores de Chile, del 19 de diciembre de 1975, y de numerosas promesas unilaterales confirmadas en el marco de la Organización de Estados Americanos a lo largo de los años 70 y 80 del siglo pasado, en particular por conducto de la resolución de 1983 que fue negociada y aprobada por Chile y por Bolivia. El Memorial de Bolivia igualmente precisó que estos compromisos se reiteraron en numerosas ocasiones durante varios decenios, creando con ello expectativas jurídicas legítimas para la parte boliviana. Para solo citar este ejemplo, en un memorando de julio de 1961, el embajador de Chile en Bolivia confirmó que mediante el intercambio de cartas concluido en 1950 entre ambos países, Chile había manifestado su pleno consentimiento a entrar lo antes posible en negociaciones directas destinadas a satisfacer la necesidad nacional fundamental de Bolivia de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. Y aquí cito el anexo 24 del Memorial de Bolivia. Este mismo compromiso se reiteró, entre otras ocasiones, en la Declaración Común de los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, adoptada el 10 de junio de 1977, declaración que encontrarán en el anexo 165 del Memorial de Bolivia. Conforme a estos compromisos y promesas, lo que las partes denominaron el asunto marítimo se mantuvo en el orden del día oficial de sus negociaciones bilaterales hasta el año 2011, y de eso hacen fe las actas de estas negociaciones que aparecen en los anexos 116 a 124 del Memorial de Bolivia. El asunto marítimo constituía un punto por sí solo, se trataba del punto 6, del orden del día de 13 puntos que dio estructura a las negociaciones bilaterales entre ambos países hasta hace muy poco tiempo, antes de que Chile renegara repentinamente de sus propios compromisos en 2011, lo que no dejó otra opción a Bolivia que dirigirse a ustedes. Efectivamente, en contra de lo que afirmaba la profesora Pinto el lunes, si Bolivia esperó a 2013 para incoar este asunto ante ustedes, esto no se debe a que pensara que el asunto del acceso soberano se había resuelto en 1904. Se debe más bien a que hasta 2011 Chile no había repudiado su compromiso de negociar. Por el contrario, negociaba en esa época, siendo la mejor prueba de ello este orden del día de 13 puntos que acabo de mencionar. En vista de las indicaciones proporcionadas por la solicitud de Bolivia y su memorial, no podría haber duda alguna en cuanto al objeto de la demanda de Bolivia. Esta pide a la Corte que constate que Chile se comprometió por una serie de acuerdos, de declaraciones y de promesas independientes del Tratado de 1904 a negociar un acceso soberano al mar en beneficio de Bolivia y que no respetó este compromiso, repudiándolo recientemente. Bolivia no duda ni por un solo momento que la Corte tomará
trata de la solicitud de Bolivia así formulada, cuyos términos son perfectamente claros, en el momento de establecer el objeto del actual diferendo. Para determinar el objeto de las solicitudes que se le presentan, la Corte consagra efectivamente una atención particular a la formulación del diferendo utilizada por el demandante. Se trata de la aplicación de un principio general de procedimiento, al final del cual el demandante es el amo de su demanda. En 1959, en el asunto de Interhandel, y nuevamente en 74, en las pruebas nucleares, la Corte recalcó que la solicitud ha de ser el punto de referencia para la consideración por la Corte de la naturaleza y existencia del desacuerdo que se interpone ante ella. En 2010, en el asunto Diallo, la Corte repitió que el objeto del diferendo estaba delimitado por los términos de la solicitud. Y como dijo claramente la Corte, si puede interpretar las conclusiones de las partes, no podría sustituirse a ellas para formular nuevas conclusiones basándose solamente en las tesis adelantadas y los hechos alegados. La Corte siempre ha prestado gran atención a ceñirse a las demandas precisas que se le presentan, y nada permite a la Corte alejarse de estos principios fundamentales. Si subsistiría la menor duda en cuanto al objeto de la demanda de Bolivia, bastaría examinar la posición respectiva de las partes. Las correspondencias intercambiadas entre las partes antes de presentar el asunto a la Corte son inequívocas en este sentido. El 8 de julio de 2011, Bolivia informó a la Corte, en el marco del asunto Perú-Chile, de la naturaleza específica de su posición en lo que respecta a la obligación de negociar contratada respecto de ella por Chile. La demanda formulada en 2011 corresponde a la presentada ante la Corte en 2013, lo que reconoce de hecho Chile en su excepción preliminar. Bolivia recordaba que Chile se comprometió a negociar un acceso soberano al mar y que este compromiso no se mantuvo. Por nota verbal, de fecha de 8 de noviembre de 2011, dirigida a su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile hizo conocer su posición respecto de la demanda boliviana contenida en la Carta del 8 de julio. Según Chile, y cito, ninguno de los antecedentes a los que se hace referencia en la Carta de 8 de julio de 2011 apoya la inferencia de cualquier reconocimiento de una obligación de negociar el acceso soberano al mar o un presunto derecho de acceso soberano al mar, como parece sugerir el Estado plurilateral de Bolivia. Fin de la cita. Por tanto, se identifica perfectamente el objeto del diferendo. Bolivia estima que los compromisos y la conducta de Chile dieron lugar a una obligación de negociar que no se respetó. Chile, por su parte, impugna que su conducta haya dado lugar a esta obligación. Este es el objeto del diferendo que se presenta a su juicio. Chile declara que la solicitud de Bolivia no se refiere al compromiso de negociar, sino que se debería analizar como una solicitud de revisión de la anulación del Tratado de 1904. Según Chile, a esto se debe que la demanda boliviana quede excluida de su competencia por la acción del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Esta afirmación es errónea desde diversas perspectivas. Ante todo, la argumentación de Chile, según la cual la solicitud de Bolivia pretendería en realidad obtener unilateralmente la anulación o la revisión del Tratado de 1904, no toma en consideración los términos perfectamente claros de la solicitud de Bolivia, que, como lo he recordado hace un momento, corresponde a unos compromisos distintos del Tratado de 1904, compromisos unilaterales y bilaterales, de los que se deriva que Chile se comprometió a negociar un acceso soberano al mar en beneficio de Bolivia. La posición de Bolivia, según la cual el acceso soberano al mar ha de resultar no de una revisión unilateral del Tratado de 1904, sino de negociaciones en las que Chile se ha comprometido a participar, no tiene nada de nuevo como demanda, como lo hizo entender Chile, que acusó el lunes a la parte boliviana a solamente recientemente haber vuelto a dar forma a una solicitud antigua respecto
respecto de la nueva forma de negociar un tratado. Hace más de 30 años, en el 79, Bolivia ya recordó ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos las numerosas promesas de negociar un acceso soberano al mar que le había hecho Chile, y aquí me refiero al anexo 203 del Memorial de Bolivia. Al mismo tiempo, la declaración formulada en 1984 por Bolivia en el momento de la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar queda desprovista de toda ambigüedad. Según Bolivia, el acceso soberano al mar ha de ser el producto de unas negociaciones. Sí, se acepta, y no de una denuncia unilateral del Tratado de 1904. En esta declaración, Bolivia indicó oficialmente en este sentido que haría valer todos los derechos que le confiere la Convención a los estados costeros cuando se vuelva a convertir jurídicamente en un estado costero al final de las negociaciones destinadas a permitirle de disponer nuevamente de un derecho soberano de llegada al Océano Pacífico. Chile persiste en afirmar que el auténtico móvil tras la acción incoada ante la Corte sería poner en cuestión unilateralmente el Tratado de 1904. Pero esta alegación no se apoya en ninguno de los documentos. Ante todo, Bolivia pudo calificar el Tratado de 1904 como tratado injusto impuesto por las fuerzas de las armas. Esto no implica, evidentemente, que Bolivia estime tener el derecho de anular unilateralmente o que Bolivia les pida a ustedes que lo hagan en su lugar. En cuanto a la afirmación de Chile, según la cual la Constitución boliviana obligaría a Bolivia a poner en causa o denunciar el Tratado de 1904, esta procede de la más pura especulación, como lo demostrará en breve el profesor Ramiro Brotons. La realidad, señores y señoras de la Corte, es que precisamente Bolivia no denunció el Tratado de 1904 y que tampoco les ha pedido a ustedes que lo hagan en su nombre. Una vez más, la solicitud boliviana es inequívoca. Bolivia no pone en causa la existencia del Tratado de 1904. Lo que les pide es constatar que existe, al lado del Tratado de 1904, otros compromisos por los cuales Chile se comprometió a negociar un acceso de pleno dominio al mar en beneficio de Bolivia. Esto es lo que comprendieron perfectamente las autoridades chilenas cuando tomaron conocimiento, ante todo, de la solicitud y luego del Memorial de Bolivia. El 25 de abril de 2013, el día siguiente del depósito de la solicitud, el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, declaró al periódico El Mercurio que lo primero que se ha de señalar es que en su solicitud Bolivia no pone en cuestión el Tratado de 1904. Un año después, el 13 de marzo de 2014, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, declaró al periódico La Tercera que la demanda de Bolivia no concierne la puesta en tela de juicio de los tratados. Lo que está en juego es una demanda relativa a la existencia, según Bolivia, de una obligación que afectaría a Chile de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. El mismo ministro de Relaciones Exteriores declaró en ese mismo periódico, el 19 de abril de 2014, después de haber tomado conocimiento del Memorial de Bolivia, que no se trata de un diferendo fronterizo, sino de una demanda relativa a pretendidas expectativas jurídicas legítimas. En estas circunstancias es difícil entender que los abogados de Chile intenten hoy convencerles de que la demanda de Bolivia respecto el Tratado de 1904 y no es respecto del compromiso de negociar un acceso soberano al mar. Chile, a pesar de todo, persistió en mantener el lunes que el objetivo real de Bolivia sería derogar o volver a abrir lo que ya se había resuelto por acuerdo entre las partes. Nuevamente, esto es erróneo. Bolivia no impugna lo que las partes aceptaron en el pasado. Lo que pide es el respeto de lo que ha sido acordado por las dos partes. Para formularlo de otra manera, Bolivia no pide a la Corte que modifique el ordenamiento jurídico, ni que ponga en tela de juicio el derecho internacional en vigor entre las partes, ni que vuelva a abrir cuestiones que ya han sido resueltas. Bolivia tampoco pide
que se fuerce la voluntad de Chile. Lo que pide Bolivia es el respeto de los compromisos adoptados por el propio Chile, es el respeto de la voluntad manifestada por Chile. Al pedirles a ustedes que constaten que Chile se comprometió a negociar un acceso soberano al mar en beneficio de Bolivia, Bolivia pide a la Corte una decisión que no será sino el espejo que refleje los compromisos de Chile libremente contractados en el pleno ejercicio de su soberanía. El principio según el cual la facultad de concluir compromisos internacionales es un atributo de la soberanía del Estado se aplica igualmente al Tratado de 1904 y también a los compromisos de negociar suscritos por Chile, y no sería comprensible que estos compromisos se reduzcan a la naturaleza de papel mojado, solamente porque Chile hoy pone en tela de juicio su existencia. En conclusión, señor presidente, el objeto de diferendo entre las dos partes se define muy claramente. Chile estima hoy que el derecho en vigor entre los dos estados se limita al Tratado de 1904. Bolivia estima, por su parte, que el derecho en vigor entre los dos estados comprende a la vez, y recalco a la vez, el Tratado de 1904 y el compromiso de Chile de negociar con el fin de conceder a Bolivia un acceso soberano al mar. El diferendo que pone en oposición a los dos estados ante ustedes se refiere, por tanto, no al Tratado de 1904, puesto que ambas partes no lo ponen en duda que esté en vigor entre ellas. El diferendo se responde al margen del Tratado de 1904, al compromiso de negociar un acceso soberano al mar libremente suscrito por Chile. Este es el auténtico objeto del diferendo. Señor presidente, en su opinión consultiva de 1996, la Corte señaló que una obligación consentida de negociar incluye su propia ejecución conforme al principio de buena fe. Esta propia ejecución de la obligación de negociar contratada por Chile para con Bolivia es el objeto de la demanda que se introdujo en abril de 2013, y esta demanda entra sin posible discusión en la base de las competencias que Bolivia invoca. Señor presidente, señoras y señores de la Corte, con estas palabras concluye mi alegato. Les doy las gracias muy sinceramente por su atención y, señor presidente, le sería muy agradecido si tuviera a bien invitar a mi estimada colega, la profesora Chemilie, para que continúe la presentación.